Hola, buenos días, estudiantes de algoritmia y programación del trayecto 1, semestre 1, el primer módulo. Vamos con el quinto video que trata sobre la estructura de datos abstractos. En este caso vamos a tratar lo que son arreglos, matrices y modularidad. Eh, digamos que esta clase trata de construir estructuras y módulos, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver lo que es una variable. Ya habíamos hablado de ella antes, porque para poder trabajar con datos del tipo abstracto, datos más avanzados, tenemos que entender primero que una variable almacena un único valor. Aquí ya tenemos un ejemplo, ¿no? Es un contenedor de memoria, un espacio de memoria que guarda un valor, ¿verdad? En esta dirección. Está identificada por un nombre único que viene a ser el identificador, ¿no? Y el contenido de esa información es el literal. Ese literal puede tener algún tipo de dato, que puede ser los tipos de datos primitivos, enteros, de punto o coma flotante, doble flotante, si es más largo, de doble precisión también se le llama. Y tenemos también los tipos de carácter. También hay unos que son más complejos, pero el lenguaje C no maneja un tipo de datos primitivo que maneje cadena de caracteres, sino que lo realiza a través de las matrices o vectores. Y vectores, mejor dicho. Y entonces tenemos que esta variable, que es la unidad más básica, ocupa un espacio de memoria específico. Por otro lado tenemos entonces la idea de un vector, que son variables que están una atrás de la otra, varias variables, y cuando están una al lado de la otra ocupan una posición de memoria que arranca en 0, después sigue 1, después sigue 2, 3 y 4. En el caso, aquí tenemos 5 posiciones de memoria, pero se leen 4 porque el 0 se incluye. Cosa que en el pseudocódigo tenemos que considerar que el pseudocódigo no toma en cuenta el 0. Pero como estamos trabajando con el lenguaje C, lenguajes derivados del lenguaje C, como son C++, Java, PHP y Python, traen esta tradición de que manejan la arquitectura de los computadores basados en sistemas operativos, toman en cuenta esta posición 0, porque así lo definió Dennis Ritchie en su libro blanco del lenguaje C, escrito en 1968, junto a Brian Kernighan. Ellos establecieron las bases de lo que es la construcción de sistemas operativos, en especial el Unix y todos aquellos que son inspirados en este sistema operativo. Entonces, tenemos entonces que el vector, aquí tenemos un vector lineal que guarda, en este caso, 5 posiciones en memoria, contando del 0 al 4, almacena múltiples valores del mismo tipo. En este caso todos serían enteros, o todos pueden ser carácter, o todos pueden ser binarios, o todos pueden ser flotantes, o de punto flotante, o de doble precisión. Entonces tenemos que cada elemento tiene un índice numérico. El índice está indicado por este valor que arranca con el índice 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. La estructura de datos es fundamental en programación porque esa es la raíz para poder formar lo que serían arreglos. Los arreglos son una agrupación de varios vectores y cada vector es una agrupación de varias variables. Entonces, bueno, continuamos. Vamos con matrices como datos multidimensionales. Entonces, las matrices, si ustedes pueden observar, es la agrupación de varios vectores. Aquí tenemos en la posición 0 un vector que tiene 5 elementos. En el vector 0, 5 elementos, en el vector 1 hay otros 5 elementos y así sucesivamente. Entonces tenemos la posición del índice del dato como tal en ese vector y la cantidad de vectores que estamos manejando. En este caso estamos manejando 4 vectores, si lo vemos de arriba a abajo en horizontal, y si lo vemos en vertical, si lo vemos en el plano horizontal, estamos hablando de los elementos que integran dentro de ese vector, que en este caso son 5. Entonces, la matriz resultante es de multiplicar
la línea horizontal por la línea vertical y obtenemos que 5 por 4 son 20 celdas y esas 20 celdas pueden contener los datos respectivos o los literales. Entonces, para empezar, obtenemos que la estructura de datos multidimensionales, por excelencia, tenemos la estructura de datos bidimensional organizada en filas y columnas, como vemos en la gráfica, en la imagen, y todos los elementos son del mismo tipo. En el caso de las matrices, siguen este requisito. Cuando son de diferente tipo, las matrices se manejan con digamos que es un artificio generado por los programadores que se conoce como estructura. Y la estructura permite que se puedan manejar vectores de diferentes tipos de datos. Sin embargo, esto es una forma bastante avanzada del manejo de estructura de datos que realmente evolucionó a lo que es la programación orientada a objetos, que lo maneja de una manera muchísimo mejor que como se hacía antiguamente con las estructuras. Sin embargo, hay una semejanza extraordinaria. Todo tuvo una gran evolución en el momento que aparece el manejo de los punteros, que se vería, lo estaríamos viendo, una pequeña introducción al final de este curso, y en el siguiente módulo lo estaríamos trabajando de lleno, porque la programación orientada a objetos todo es un puntero. Entonces, por otro lado, seguimos con las matrices de datos multidimensionales y también vemos otras propiedades, como es que se accede mediante dos índices, ¿verdad? El índice que está en el horizontal y el índice que está en el plano vertical. Hay dos ejes. Y entonces tenemos que el formato sigue así: el nombre de la matriz más la cantidad de elementos de la fila por la cantidad de elementos de la columna. Y la multiplicación de ambos te dice la cantidad de celdas en total que tiene esa matriz. La matriz y el arreglo son iguales en concepto, pero en contenido de datos se diferencian. Solo voy a usar el término matriz de 2 dimensiones o varias dimensiones si el contenido de los datos son números, solo números. Números primitivos, enteros primitivos o de doble flotante del tipo de dato primitivo. Si estoy utilizando alfanuméricos, o sea, estaríamos hablando de caracteres. Y como los números pueden ser tratados como caracteres y no como números primitivos, entonces estamos hablando de un arreglo de valores alfanuméricos, es decir, que tiene letras y números combinados. Entonces, por otro lado, tenemos que esta representación tiene toda la semejanza a una tabla de datos y lo podemos ver como una representación de imágenes. Bueno, continuamos y vemos aquí la modularidad. Cuando ya tenemos una forma de problemas mucho más complejos que requieren mayor cantidad de bloques de código, requerimos profundidad en la forma en que se hacen que el código se inserte dentro de otro código, que esté anidado, y si tiene demasiadas anidaciones, cada vez el programa se nos vuelve más difícil de hacerle mantenimiento. Entonces la modularidad surgió como una técnica de trabajo que nos permite trabajar y hacer crecer un programa y tratar y trabajar los errores y depurar fallos de una manera más sencilla, más rápida y más económica. Entonces tenemos que este problema complejo, que lo vemos aquí en el diagrama, se subdivide en pequeños módulos que nos permiten trabajar de forma aislada cada parte del programa. Esto se le conoce también como abstracción. Entonces es una técnica, la modularidad es una técnica para dividir un problema grande en partes más pequeñas. Divide y vencerás, parte de ese principio. Y cada módulo tiene una responsabilidad específica. Por tanto, los módulos interactúan entre sí para resolver el problema completo. Es decir, que los módulos tienen conexión, no están aislados, pero podemos verlo como que si fueran archivos aislados, pero realmente funcionan para el usuario en una abstracción que nos permite ver eso como un programa integral para ojos del usuario. Él no vería la modularidad, él vería un programa que está funcionando, un proceso, un solo proceso.
pero estos están divididos en subprocesos que los trataríamos como funciones o como procedimientos. Y eso se manejarían a través de módulos que permiten que tú puedas manejar mejor la información y detectar más fácilmente los problemas. Entonces tienen una gran ventaja, es la reutilización, ya que los mismos módulos pueden manejarse en diferentes contextos. También tenemos la gran capacidad de mantenimiento, que los cambios, podemos hacer cambios localizados sin afectar todo el sistema. O sea que si el problema está en el módulo C, no tengo que modificar el resto de las partes del programa. Y otra cosa más, puedo agregar más módulos, haciendo que el programa pueda crecer y tener una versión cada vez más completa de acuerdo a los cambios del entorno. Y por último tenemos la legibilidad, porque el código se nos hace más fácil de entender y depurar, y hay menos líneas de código por el guión que está en el módulo. Los módulos no pasarían de 25 a 30 líneas de instrucciones, lo que haría muy fácil de hacer el seguimiento, porque no lo podrías ver de un vistazo, o sea, podrías observar de un vistazo en pantalla todas las líneas de código sin tener que estar subiendo o bajando el scroll de la pantalla. Entonces, por otro lado, el divide y vencerás es el principio fundamental en programación. Y la modularidad se va aprendiendo poco a poco. Es una forma de pensar. Entonces, el arte de dividir, más que una ciencia. Bueno, por otro lado tenemos algo que es bastante interesante, que es el entender. Para hacer estos módulos, los módulos pueden trabajar con funciones o puede trabajar con procedimientos. ¿Cuándo vamos a usar funciones de procedimiento? Bueno, vitalmente el primer paso que se dio para hacer modularidad se hizo primero con funciones. Las funciones son entidades que resuelven un problema y devuelven un valor de resultado, mientras que los procedimientos, aunque también tratan los problemas, cuando las funciones resuelven, digamos, problemas de fondo, los procedimientos resuelven problemas de forma. Es decir, que generalmente sirven para las entradas y para las salidas, imprimir salidas o capturar entradas, pero no retornan ningún valor a algún módulo, no interactúan, simplemente se les conocen como módulos límite. Entonces tenemos como procedimiento, que es un conjunto de instrucciones que cumplen una tarea específica, pero no devuelven ni retornan valores, se quedan ahí. Hay una técnica estructurada que yo suelo utilizar personalmente, que viene de la programación orientada a objetos, que es la metodología del proceso unificado de Rational, pero tiene un antecesor, que era la metodología de Ericsson, UML-E o EUML, que es la Ericsson UML, propone una forma de manejar esto, una metodología, y esta metodología consiste en separar los módulos en tipos, que son 3 tipos, y ha sido un estándar que ha sido adoptado de una manera muy popular y muy general. El estándar es que los procedimientos los vamos a tratar como módulos de límite, mientras que las funciones las vamos a tratar como módulos de controladores. También pueden ser administradores y también pueden ser contenedores. Entonces, eso los diferencia claramente. Y aparte de eso, estas funciones hay unas muy específicas que sí retornan función, generalmente, que son las entidades. Entonces, él separa el controlador, que es el que distribuye, administra o tiene funciones de contener, a las que ejecutan tareas específicas y devuelven valor, que son las entidades. Entonces tenemos 3: los módulos límite, los módulos controladores y los módulos entidad. Entonces esos módulos entidad en la programación orientada a objetos se manejan como métodos. Sin embargo, los métodos suelen ser a veces una idea que puede realmente no diferencia el procedimiento de función. A todo se le llama método en la programación orientada a objetos, ya que la programación orientada a objetos es en sí un módulo, se maneja de manera modular, ya viene con esa filosofía. Por eso es que ellos no diferencian métodos de funciones o métodos de procedimiento, a todo lo llaman método. Entonces tenemos los procedimientos como un conjunto de instrucciones cumpliendo tareas específicas y no retornan valor, mientras que la función es similar a un procedimiento, pero retorna un valor. Y por otro lado tenemos los métodos,
que es un procedimiento o función que está asociado con una clase u objeto y generalmente también tienen una fuerte función controladora de los programas. Entonces la diferencia clave es que las funciones siempre devuelven un valor, mientras que los procedimientos ejecutan acciones sin retorno. Para este nivel de módulo no vamos a usar la palabra método. El método se utilizaría para el módulo 2 cuando estemos exclusivamente en lenguajes que utilicen programación orientada a objetos puros. En el caso de Python, Java, Ruby, lenguajes que no aceptan el llamado a funciones que viene de la programación académica o clásica. En el caso del lenguaje C o C++, que C++ es un híbrido que soporta el paradigma de programación orientada a objetos y el clásico o el académico o el procedimental, aunque ambos son procedimentales. La programación en lenguaje C se hacen llamados a funciones o procedimientos, pero no se tienen estructuras de datos avanzadas basadas en punteros, sino que generalmente son estáticas. Y entonces se habla de función y de procedimiento. En el lenguaje C++ se le dice funciones miembro. Y cuando ya pasas al lenguaje Java, Python o Ruby o lenguajes que son orientados puramente a objetos, entonces hablamos del método. Ok. Entonces tenemos los pasos de parámetros, que es la forma en que viaja la información. Los módulos se comunican entre sí a través de estos procedimientos y funciones, o en el caso de la programación orientada a objetos, los métodos. Y entonces hay una elección clave. Usamos el paso por valor para proteger los datos y paso por referencia cuando necesites modificar los valores originales o devolver múltiples resultados. La programación estática basada en variables, en vectores que no usan punteros. ¿Qué es el puntero? Es un tipo de variable especial que solo guarda direcciones de memoria, no guarda literales con valores específicos, sino solo direcciones de memoria. Entonces se manejan de manera diferente. Cuando estamos trabajando con este tipo de datos que son punteros y queremos pasar un valor de un módulo a otro, lo hacemos por referencia. Pasamos el apuntador. O sea, indicamos cuál es la posición de memoria donde el dato está almacenado. En cambio, en la programación clásica o académica, como en el lenguaje C o C++, orientado a la programación por llamados de funciones, entonces el paso es por valor, es decir, se envía una copia del valor original y sobre esa copia se hacen los cambios y se protege la copia original. Sin embargo, esta técnica y esta forma de trabajo es antigua. Hoy en día todo se maneja por puntero. Entonces, porque igualito se pueden proteger los datos y se pueden copiar y guardar. Sin embargo, es necesario entender la diferencia en qué es paso de parámetros por valor y por referencia para entender qué tipo de paradigmas estás manejando tú. Entonces, el programa principal en el primer caso, en el caso del paso por valor, él envía una copia del valor a la función o al módulo. En este caso es una entidad que es una función que resuelve y debe devolver un valor. Y entonces si ven el programa va a duplicar el valor y lo va a enviar, en este caso la multiplicación de x por 2. Una vez que obtiene ese resultado lo envía y a la función duplicar ese valor que están enviando, en este caso sería 5. Perdón, empieza por debajo, la función es la de arriba. La función de arranque o principal está abajo. Se declara una variable entera número igual a 5 y ese número 5 es enviado a la función que se va a encargar de hacer la multiplicación y que está enviando una copia del número 5. Cuando envía la copia de ese número 5 llega esta función aquí arriba, declarada acá arriba, llega al 5 y se multiplica por el 2 y se guarda en x. 5 por 2 guarda 10. Pero la función principal o el módulo principal o main sigue teniendo como valor el número 5, a menos que yo reciba ese valor, aquí lo retorne y yo lo vuelva a guardar. Pero si no lo hace, el módulo principal tiene el valor 5 para número y la función entidad duplicar tiene el valor 10. Hay dos valores diferentes guardados. Es porque se está enviando por valor una copia. ¿Cómo hago yo para igualar los dos valores? Si en este caso aquí este valor está funcionando como un procedimiento. ¿Por qué? Porque no está retornando. Pero si él retornara X,
él retornaría justo donde la función fue llamada en duplicar y debería guardarlo en num igual duplicar num, y al guardarlo ahí el 5 cambia y se vuelve 10. Entonces ya ahí tenemos una actualización de la variable que había sido copiada y se actualiza. Entonces fíjense que se envía una copia del valor, los cambios no afectan a la variable original y tiende a ser más seguro porque evita modificaciones no deseadas. ¿Por qué? Porque todo sucede en la función o en el procedimiento, digámoslo, módulo. En el módulo es que va a suceder el cambio. En la programación, donde se hace el paso de la variable por referencia, en este caso esta variable es un puntero, que es programación mucho más avanzada, que no vamos a trabajar en este módulo. El programa principal, generalmente un programa orientado a objetos, va a enviar el valor igual a 5. Pero está enviando que el valor no, envía la dirección de memoria aquí al módulo. ¿Y qué hace este módulo? Puede ser dos cosas. Puede ser una función o puede ser un procedimiento. Entonces él modifica, lo que vaya a modificar ahí, modifica el original, porque estoy apuntando esa dirección de memoria. Por lo tanto, no me queda una copia. Entonces, lo que cambia aquí, cambia para siempre. Veamos el mismo caso. Fíjense que aquí se está enviando un valor 5 en este caso al procedimiento de duplicar número, que realmente debería ser una función porque debería retornar, pero no necesita retornar. ¿Por qué? Porque al enviar el número 5, él la manda a duplicar lo multiplica por 2, lo guarda y automáticamente el valor en ambos módulos es 10, sin necesidad de hacer un retorno de la variable. Por eso que una función y un procedimiento pareciera que fuera igual en la programación orientada a objetos. Entonces, para evitar utilizar la terminología función y procedimiento que se confunden, se utiliza la palabra método. ¿Me entienden? Es por eso, porque no es necesario retornar y sin embargo lo está retornando. ¿Por qué? Porque estoy apuntando a la dirección de memoria. Entonces, ¿cómo hago yo para discernir qué tipo de módulo estoy tratando? Entonces ellos crearon la palabra método, para evitar ese problema de diferencia entre función y procedimiento, porque puede ser confuso. Entonces se envía la dirección de memoria más no el contenido del valor, no se hace la copia, sino la dirección de memoria, y los cambios afectan la variable original. Y es útil para modificar múltiples valores. Es decir, que cuando tenemos un problema, el problema principal de un módulo clásico o académico en la programación, digamos, antigua, es que cuando tú pasabas algún tipo de valor o hacías cálculo en alguna función los procedimientos, recuerden que no retornan, pero en las funciones como entidades solo pueden retornar un solo valor. Y tienes un problema cuando tú tratas de retornar un arreglo de caracteres o una matriz. No devuelve más de una variable. Entonces, ¿cómo haces entonces para tú trabajar con esas matrices? Se te presenta un problema. Entonces, este problema es resuelto utilizando un paradigma más avanzado que te maneja los punteros y te quita ese dolor de cabeza. Pero eso solamente puede verse en la práctica. Muy bien. Tenemos las buenas prácticas, ¿verdad? Una de las mejores prácticas es tener cohesión y acoplamiento, que significa que tú puedes evitar los errores siempre teniendo una forma de pensar que permita la cohesión y que todos los módulos estén correctamente acoplados. Entonces el principio fundamental es buscar alta cohesión y bajo acoplamiento para crear código más mantenible y reutilizable y escalable. Entonces, ¿cómo es eso? Fíjense que en la primera opción hay una alta cohesión, ¿verdad? La cohesión es muy alta. ¿Por qué? Porque los elementos están relacionados entre sí, son del mismo tipo. Y entonces hay una responsabilidad única. Entonces todos los módulos hacen sus funciones. Por lo menos la función main tiene un conjunto de funciones que realizan la suma, la resta, la multiplicación. Y tienen que ver con la misma responsabilidad que tú le encargaste al controlador, ¿verdad? En el segundo caso, que es bajo la cohesión, es porque A1 hace una tarea que, por ejemplo, él tiene como responsabilidad hacer operaciones matemáticas, pero resulta que los módulos realizan otras tareas. Por ejemplo, imprimen,
sacan promedios o hacen o reciben datos. Es un módulo que es mixto y no trabajan todos con números, sino que también trabajan con otros tipos de datos que no son compatibles con el tipo de datos que maneja el módulo principal. Entonces los elementos no están relacionados y hay múltiples responsabilidades. Entonces tú, para saber quién está haciendo quién, puede ser que el que se encarga de hacer las operaciones también se encarga de imprimir. Y si se encarga de recibir los datos, entonces todos reciben datos, todos imprimen, entonces no hay un orden, no hay una responsabilidad definida. Esto es una baja cohesión. Entonces no es deseable, los programas deben estar bien diseñados desde un principio. Por otro lado, tenemos, este es en el caso que estamos trabajando con el paso de parámetros por valor. En el paso de parámetros por referencia, tenemos que cada módulo debe pensarse como un módulo independiente, es decir, sus responsabilidades son independientes una de la otra, de manera de que C no pueda acusar a B ni B a A de que están funcionando por culpa de otro programa. Realmente cada subprograma, mejor dicho, o cada módulo debe tener una independencia con respecto a los otros módulos. Sin embargo, ¿eso qué es lo que hace? Que haya una facilidad en el mantenimiento, el programa crezca. Por ejemplo, solo vamos a tener programas límite, o sea, módulos límite, que uno se va a encargar de las entradas y el otro de la salida. Entonces lo tenemos claramente definido. A se encarga de las entradas, C se encarga de imprimir los resultados y el módulo B se trata de hacer el procedimiento de operaciones, pero solo el de operaciones. Es decir, que él puede funcionar como un controlador y enviarlo a su vez a otros módulos que van a tratar los casos dependiendo del tipo de entidad que esté manejando. Por lo menos si es de operaciones, pues él puede a su vez utilizar el módulo D, E o F para sumar, restar, multiplicar o dividir. Y eso mantiene cohesión. ¿Por qué? Porque si falla el módulo de división, nada más debo revisar ese módulo, corregirlo o eliminarlo. Entonces, en este caso, aquí cometo un error. En este caso, el acoplamiento es bajo, los módulos son independientes. Bueno, es que el bajo acoplamiento es deseable. En el caso de que hay un acoplamiento muy alto, o sea, hay mucha interdependencia entre los módulos, eso es negativo, afecta negativamente. El módulo depende de lo que está haciendo el otro, entonces está mezclado, es una ensalada. O sea, los módulos, aunque está modularizado, no existe una separación de responsabilidades. Entonces eso es algo que debo enseñarle al estudiante para que entienda cómo definir las responsabilidades utilizando una metodología como puede ser la de Ericsson, que es una de las más antiguas y más populares, más fáciles de aprender. Esto hace difícil el mantenimiento, porque ¿cómo puede crecer un programa si un módulo depende del otro? O sea, el programa se hace ilegible. Bueno, continuamos. Tenemos el reto maestro. Para finalizar, el procesador de estadísticas académicas UNESCA. Vamos a utilizarlo como un ejemplo, aplicando todos los conceptos aprendidos para crear un sistema que procese y analice datos académicos de forma eficiente. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en lenguaje C y vamos a separar, vamos a verlo en un solo módulo lineal, como lo haría un programador antiguo, y lo vamos a hacer utilizando un enfoque moderno, como lo haría un programador moderno, profesional, con un enfoque de división, no solo de dividir los módulos, sino que los módulos sean independientes a través de definir claramente sus responsabilidades, que son los módulos límite, los módulos controladores y los módulos entidades. Entonces fíjense que tenemos el módulo de entrada, que funciona como límite, la gestión de datos, es donde vamos a definir matrices multidimensionales, es decir, el contenedor, módulo que hace funciones de contenedor de las matrices y variables declaradas. Tenemos el procesamiento, que son las funciones de cálculo. Todo lo que tenga cálculo debe retornar. Y de alguna manera, al retornar, estos son entidades, todo lo que realice cálculo. El análisis estadístico es por pasos de parámetros. Entonces, si se envían y se reciben parámetros, todos estos parámetros deben ser estudiados para saber el estilo de la programación. Si va a ser por referencia, probablemente estemos en programación orientada a objetos, o si es por
copia o por valor, posiblemente esté en un paradigma híbrido o en un paradigma basado solamente en la programación académica o clásica, es decir, por llamado de función. Por otro lado, tenemos la visualización, que es el módulo límite, que se encarga de manejar todas estas salidas de resultados. Entonces, fíjense que tenemos reportes bien establecidos que generan una alta cohesión y la forma en que realizamos las exportaciones, o sea, hay un bajo acoplamiento. ¿Por qué? Porque puedo modificar estos programas con completa libertad de que un programa no me va a afectar al otro, sino el error saldría o la falla en el mismo módulo sin que genere un ataque a los restos de los módulos. Es decir, que el compilador, cuando indica que hay una falla en el módulo de procedimientos de salida, él da el error es ahí, ¿me entiendes? Pero si no está altamente acoplado, es decir, todo está colocado en un solo archivo, si falla en la salida, el error se puede reflejar en todo el programa y en vez de darnos un error, nos da 20 errores, porque se produce un efecto en cascada de dominó, del cual tenemos que quitarnos, utilizando la ingeniería, el pensamiento técnico, quitarnos ese problema de encima. Y es el trabajo inteligente. Entonces tenemos, por otro lado, las buenas prácticas, ¿verdad? La modularidad y tener en cuenta las estructuras de datos que vamos a manejar, como son los arreglos, las matrices. La diferencia entre ambos es que las matrices manejan números como tipos de datos primitivos, enteros, flotantes o binarios. Y los arreglos, en cambio, los maneja como cadenas de caracteres, alfanuméricos. La modularidad, que la acabo de explicar, ¿verdad? Que entender que debo dividir el programa en varios archivos, módulos que contengan funciones y procedimientos, y los mismos deben tener su propia responsabilidad. Las funciones, que son las entidades por excelencia que se encargan de los cálculos y devuelven el retorno en variable. Los pasos de parámetros, que indica qué tipo de paradigma de programación manejo, que pueden ser por valor o por referencia. La cohesión, que implica que cada módulo tenga su propia responsabilidad, y el bajo acoplamiento, que permite la independencia. A la hora de construir el programa, cada módulo es independiente, sin embargo, todos mantienen cohesión. ¿Y qué significa también la cohesión? Bueno, que al usuario al correr el programa le parece que está corriendo un solo archivo, cuando en realidad el programa está dividido en varias partes. Bueno, entonces ya con eso vamos a un ejemplo en código. Ya vamos para allá. Bueno, aquí estamos en el programa, en Pais.io, en un compilador en línea. En este compilador en línea agregamos un programa que calcula el promedio, ¿verdad? Y lo imprime en pantalla. Hace lo siguiente, pues el reto maestro. A partir de una matriz, invocamos una función y le pasamos los parámetros para que esta función resuelva el promedio y lo imprima por pantalla. En este caso, en la entrada, si pueden ver aquí abajo, vamos a utilizar a dos estudiantes con dos notas. Una es 20 y 12 para el primer estudiante y 10 y 12 para el segundo estudiante. Entonces, una vez que estos datos son cargados, fíjense que el programa arranca en main, ¿verdad? Esta es la librería estándar IO. Se declara en la parte superior una función como un módulo de entidad, pero no está modularizado, está en el mismo archivo, realmente es una función. La función retorna el promedio. Entonces, cuando se entra a la función principal de main, hay una entrada, digamos, de captura de datos que indica al usuario, que indica la cantidad de alumnos, le da la entrada por el scan, escanea el teclado, indica la cantidad de materia o lo vuelve a escanear, lo guarda respectivamente en alumnos y materia. Luego se declara un registro como flotante que va a contener dos dimensiones. La primera dimensión, que es digamos que puede ser la vertical, los alumnos, y la horizontal, las materias. Y en este caso, si son dos alumnos y dos materias, 2 por 2 serían 4 notas. Estas 4 notas quedan guardadas en esas 4 celdas de las dos dimensiones. Entonces se crea un bucle for para cargar a los alumnos, la cantidad de alumnos, y se anida un bucle for para
recorrer las materias. Dentro del arreglo, entonces, al recorrer las filas obtenemos los alumnos y al recorrer las materias obtenemos las columnas, obtenemos las materias. Entonces, para el primer alumno recorrería 2 materias, la primera y la segunda. Para el segundo alumno otra vez repetiría la primera y la segunda materia y cargaría el registro totalmente con las 4 celdas. Una vez realizado esto, él entonces tendría que imprimir el reporte. Una vez que él va, entonces él vuelve a hacer un bucle para recorrer el arreglo. Ahora lo va a recorrer partiendo de la primera celda, y cada vez que lo está recorriendo, él está haciendo el cálculo para el primer estudiante de los registros. Entonces él entra a la fila y cuando calcula el promedio salta a la columna aquí, ¿verdad? Y en la columna, que debería estar anidado pero se separa a través de la función, el anidamiento se ve separado. Entonces él hace el promedio y retorna al promedio otra vez. Entonces él recorre las 2 notas, saca el promedio y devuelve para que continúe con el siguiente estudiante o el alumno. Igual entonces al segundo registro de alumno y vuelve a llamar a la función anidada, donde recorre las notas o las materias, la primera y la segunda, las promedia y las devuelve hasta obtener el resultado final, que lo imprime. Y una vez que lo imprime se sale del programa, aparece el mensaje final y sale del programa. Aquí en la salida ustedes pueden observar que hace la carga. En este caso nosotros manualmente le dimos la entrada de 2 estudiantes y 2 materias y pusimos las 4 notas. En la salida podemos observar exactamente eso. No se ven cuáles son las notas que estoy agregando porque ya en la entrada me las da, pero sí me da el reporte de salida con los promedios. Para el primer estudiante, alumno 1, promedio general 16 puntos. Para el alumno 2, promedio general 11 puntos. Yo puedo cambiar los valores, por lo menos yo puedo agregar 3 estudiantes con 2 notas cada uno, entonces no me obliga a agregar 2 notas adicionales. En este caso voy a agregar 19 y 20. Entonces el tercer estudiante debería aparecer con una nota promedio de 19.5. Nos vamos aquí a ver abajo y exactamente 19.5 para el tercer alumno. Pero este programa tiene un detalle: si se produce alguna falla en cualquier lado, tengo que, no sé exactamente qué parte del programa debo modificar, lo que genera problemas de escalabilidad, de mantenimiento, y para hacer crecer este programa se me vuelve cada vez más complejo porque ya tiene 43 líneas de código. Entonces puedo replantearlo a través de la idea de los módulos. Entonces vamos a pasar a este mismo programa escrito de una forma modular. A pesar de que también acotamos, de que vemos que en la parte superior de la función main está una función adicional, esto es trabajar por funciones dentro del mismo archivo. La modularidad requiere archivos separados. Entonces lo vamos a buscar. A múltiples modos. Bueno, aquí tenemos el programa con múltiples modos. Entonces ustedes van a ver en la parte de arriba varias pestañas. La primera es la función o el módulo principal. Luego tenemos la función de promedio. Le llamamos función, ¿por qué? Porque devuelve parámetros, devuelve valores, devuelve un valor, un resultado. Luego, en este caso, exactamente no devuelve un valor, realmente llama a la variable y le pasa los valores. O sea que es un procedimiento. El control de registro, que va a ser la carga, es responsable de cargar los datos en el arreglo, pero no calcula los promedios. El promedio se va a encargar el archivo que dice promedio a través de su procedimiento procesar promedios. Una vez que llega ahí, calcula los promedios por cada estudiante y materia y luego emite el reporte del promedio por cada estudiante. Entonces, él no tiene la responsabilidad de emitir ese reporte, sino el archivo de salida que está aquí. Y este archivo de salida tiene una función llamada emitir reporte, recibe los parámetros que necesita, como es la identificación del alumno, o sea, cuál es el valor del alumno, si es 0 o 1. Acuérdense que en el lenguaje C el 0 es una posición válida. En el pseudocódigo no está el 0, es el 1 y el 2.
pero entonces aquí sería 0 y 1. Entonces el flotante promedio que trae el promedio nos los imprime en pantalla, de manera que el programa salga fluido como lo ven aquí. Y entonces, ¿qué se hace en main? En main tengo que colocar la pila de instrucciones de los módulos. La forma en que los módulos son parseados, se le hace el parsing. Fíjense que el primero en entrar en la pila es el control de registro. Control de registro llama al promedio, entonces es el segundo en entrar en la pila. Vean cómo queda de abajo para arriba. Y el último en salir es la salida. Valga la redundancia, está en la parte o en el montículo, en la parte superior de la pila, antes de que, por ser el último en ser llamado. Entonces el primero en entrar es el último en salir. Una vez que salida realiza su operación, se devuelve a promedio, promedio se devuelve a control de registro y control de registro se devuelve a la rutina main porque la rutina main fue el primero que lo llamó. Aquí lo pueden ver. Entonces ya una vez con esto es un ejemplo muy, no vamos a explicar al detalle cómo funciona este programa, pero lo van a tener en los enlaces de su video, en la parte inferior en la descripción. Pueden acceder a este programa y lo pueden analizar con más cuidado. Y se van a dar cuenta que es el mismo programa que mostramos al principio, que se hace en un solo archivo, solamente que este nos ofrece grandes ventajas, que puedo seguir agregando más módulos, aquí como includes con 2 comillas dobles, que indica que son tus archivos o tus módulos. En cambio, los que están con el símbolo menor que o mayor que eso son las librerías del sistema, que vienen por defecto, que eso ya es del sistema, del compilador. En cambio, las que tú agregas son del usuario, en este caso del programador. Entonces tú puedes crear tus propias librerías, que en este caso las conocemos como módulos. Entonces estos módulos tienen un alto nivel de cohesión y bajo nivel de dependencia, ya que cada módulo tiene su propia responsabilidad. Entonces esa es la idea de la forma de pensar para trabajar en la programación profesional. Pensar con cohesión, divide y vencerás, y tratar de ser cada módulo lo más independiente posible, asignándole responsabilidades específicas. En el caso de la metodología del lenguaje de modelado unificado o proceso unificado de Rational, hay una variante más antigua que se llama Ericsson UML. Es una metodología que es muy popular, es fácil de aprender, ya que utiliza 3 tipos de módulos, que es el módulo límite para las entradas y salidas, los módulos controladores, que es para administrar, controlar y contener la información o los datos o las estructuras que maneja tu programa. Se puede subdividir a su vez en entidades. Esas entidades es otra clasificación, la tercera clasificación, que son los módulos entidad, que tienen funciones orientadas hacia las funciones, es decir, devuelven parámetros, calculan y devuelven parámetros. Entonces son 3, los módulos límites, los módulos controladores y los módulos entidades. Eso se conoce como EUML o Ericsson o metodología Ericsson. Bueno, ya la metodología Ericsson involucra también el conocimiento de plantillas. Él maneja 4 o 5 plantillas, pero eso forma parte de la materia de ingeniería de software. Sin embargo, hacia el módulo 2 se puede explicar cómo funciona esta metodología para que tú puedas desarrollar proyectos grandes, complejos, con relativa sencillez, porque lo que vale aquí es tu planificación, tu sistematización, que estés organizado y una forma de pensar automatizada, o sea, que tú te lo memorices y lo apliques como una serie de reglas o doctrinas de trabajo, o sea, buenas prácticas. Observen también que este programa está comentado, los niveles, fíjense, nivel 2, procesamiento del motor, recibe una fila de notas, calcula y llama al reporte. En el control de registro hay un comentario, dice nivel 1, que es el primero en entrar, captura el iniciador, llena la matriz y por cada fila activa el procesamiento. Luego salta procedimiento, nivel 2, y en el nivel 3 el reporte del destino final, que recibe el promedio ya calculado y la muestra. Entonces en el orden en que son llamadas estas funciones es el mismo orden que entra en la pila, por eso que aquí arriba tú lo debes colocar en el orden que va en la pila. Si tú lo modificas, los compiladores pueden darte problemas, falla. En el caso del Python no importa el orden porque acuérdense que él es un emulador de sistemas más avanzados
está en Linux y él puede corregir esto sobre la marcha, pero si está en un compilador antiguo, esto es sumamente importante. En los compiladores antiguos también tenemos que tienes que colocar aquí, vamos a hacer un ejemplo, unos macros. Estos macros se conocen así como el if, que para que en el caso de que se produce una falla, él sepa qué hacer. Le pasamos el control al compilador y él define, ¿verdad? Creo que uno define, o sea, primero vamos a definir el macro y tú le colocas un nombre y siempre va en mayúscula, por lo menos. En este caso lo vamos a llamar con el nombre del archivo. Como estamos en el archivo de promedio, va en mayúscula, entonces pones así, promedio, piso bajo H. H todo en mayúscula. Bueno, ahora sí lo ejecutó. Y bueno, ya una vez teniendo esto, el archivo se puede conectar si tú estás trabajando en un entorno de un compilador antiguo de BC++, Anjuta, entonces te va a pedir estos macros, entonces tienes que considerarlo. Pero si tú estás en Python, un sistema en línea, no los vas a necesitar. Entonces nos quitamos este trabajo de encima de colocar los macros. Entonces ya con esto ya podemos dar por finalizado este video y bueno, entonces estamos pendientes de vernos en el último video, en el penúltimo, que es el sexto video, y espero que este video los haya ayudado. Tengan alguna duda, la digan en clase o me escriban en comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.